Aram Mouratian. Aram Mouratian es el presidente del Consejo Nacional Armenio para América Latina. Le damos las muy buenas noches y muchísimas gracias por estar presente aquí en este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Pero por favor, es un verdadero placer poder hablar con usted, porque además lo que queremos charlar en estos minutos es sobre un tema que para gran parte del mundo todavía sigue siendo tabú, es más, en algunos estados ha sido negado, y el próximo domingo se recuerdan los 107 años de lo que se denomina el genocidio armenio. Muratian, bueno, vamos a esa parte de nuestra charla. Primero saber qué fue el genocidio armenio. Bien, el genocidio contra el pueblo armenio fue un proceso sistemático de matanzas que se llevó a cabo a la sombra de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos una fecha simbólica que es de 1915 a 1923, pero es un proceso que empezó un poco antes. Durante esta época fueron asesinados más de 1,5 millones de armenios a manos del Estado turco, el Imperio Otomano primero y el Estado turco después, que tuvo su fundación en 1923. De todas formas, nosotros hablamos generalmente de un proceso que continúa por dos razones. Una tiene que ver con la negación sistemática que hace el Estado turco hoy en día del genocidio armenio, y la segunda instancia tiene que ver con cómo continúan sus políticas de limpieza étnica hoy en día con Azerbaiyán, que es su socio y aliado en la República de Nagorno-Karabaj, Artsaj. ¿Sí? Sí. Hay una continuidad tanto en la negación del hecho como en las actuales matanzas que se están llevando a cabo hasta hoy mismo mientras hablamos. Ya no es con la guerra directa como fue durante el año 2020, sino a través de escaramuzas, presiones. Por ejemplo, han cortado el suministro de gas para más de 120.000 personas con temperaturas bajo cero. La fecha que conmemoramos el día domingo tiene que ver con una cuestión histórica y también lamentablemente con mucha actualidad. Ese día, ¿qué fue lo que ocurrió? El 24 de abril tiene la particularidad de ser el inicio de la sistematización del proceso. Como les expliqué antes, el genocidio armenio fue una continuidad de hechos que empezaron con el sultán Abdulhamid II, con masacres un poco más esporádicas, y el 24 de abril de 1915 lo que pasa es la encarcelación y la ejecución de todos los dirigentes políticos y sociales armenios. 235, ¿no? Al menos ese es el número. Es difícil darte un número preciso, pero nosotros calculamos alrededor de 500. Depende cómo hagas el corte respecto a si eran dirigentes de la iglesia, si eran dirigentes políticos, figuras de la cultura. Muchos pudieron escapar, la gran mayoría no, pero la fecha tiene esa particularidad. Es cuando inicia el proceso sistemático. Claro. Es decir, se elimina a la dirigencia, se envía a los hombres a las primeras filas en la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, a morir cavando trincheras, y se lleva a mujeres, niños y ancianos en caravanas al desierto para que mueran de hambre y de las distintas enfermedades y de sed, como implica una caminata sin fin por el desierto. Claro. ¿Y cuál era la amenaza del pueblo armenio para el Imperio Otomano? No era una amenaza, de hecho los armenios eran ciudadanos otomanos. Obviamente, frente al intento genocida hay episodios de autodefensa, pero no hay episodios de autodefensa que justifique la matanza de mujeres, niños y ancianos. Claro. Que justifique ninguna matanza de civiles, para ser bien precisos. Dentro del discurso de los jóvenes turcos del Partido Unión y Progreso, que es el que toma el poder en 1908, que está en línea con el nacionalismo turco que empezaba a surgir más o menos en 1905, 1906, había una idea de que los cristianos del imperio, el genocidio no fue solo armenio, sino que implicó la matanza de asirios y griegos también,
estaba la idea de que eran agentes no confiables, eran la enfermedad del imperio y esa enfermedad tenía que ser curada. Con este discurso es que se organizan las deportaciones y matanzas. Se los vinculaba mucho con los aliados externos, con las potencias extranjeras, que eran también cristianas. No fue un genocidio motivado por cuestiones religiosas, sino raciales. Dentro del ideal nacionalista turco se hablaba de generar un nuevo Estado con ciudadanos más confiables, por decirlo de alguna manera, que eran aquellos de origen turco, que son los de Turquía, los de Azerbaiyán y los del Asia Central, que es de donde viene el pueblo turco. Claro. Fue una especie de prólogo de lo que después fue el nazismo en Alemania. Exactamente, de hecho Hitler decía, ¿quién se acuerda de los armenios? Claro. Para envalentonar a sus soldados. Pero no solo eso, Rafael Lemkin, que es quien creó el término genocidio, en 1930 Rafael Lemkin, un jurista polaco, se inspiró de alguna manera en lo que ocurrió con los armenios para explicar lo que sucedía en Europa a finales de la década del 30, ¿sí? Muchos de nosotros siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si el genocidio armenio hubiera sido castigado. Quizás no estaríamos lamentando Auschwitz hoy en día. La triste cifra final de personas asesinadas asciende aproximadamente a 2 millones. Esa cifra no es segura tampoco, ¿no es cierto? Pueden ser más. Pueden ser más, es difícil estimarlo, hay censos, pocos, pero también hay una parte muy grande de armenios que decidió, para salvar su vida, se turquificó. Ajá. Hoy en Turquía hay muchos descendientes de armenios que escondieron su identidad turquificando sus nombres. Obviamente son muchos menos de los que eran en el momento del genocidio. Claro. Pero era una de las maneras de salvar su vida. ¿Y muchas familias tuvieron la posibilidad de emigrar, de irse a otros puntos del planeta? Exactamente, así se conformó la diáspora armenia. Hoy hablamos de más de 7 millones de personas distribuidas en el mundo, todas producto del genocidio, es decir, comunidades enteras alrededor del mundo para las que el genocidio es algo constitutivo de su identidad, es decir, son nietas, bisnietas de ese proceso tan terrible. ¿Y cómo han tratado este tema los sucesivos gobiernos armenios? ¿Tuvieron la intención, la posibilidad alguna vez de juzgar estos crímenes de guerra? Si es que los consideraban crímenes de guerra. Es que no son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, como los reconoce Naciones Unidas en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, entre los que está el genocidio armenio también, y en 1985, si no me equivoco, a partir de la tarea de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El problema aquí, a diferencia del Holocausto, es que Armenia no tuvo sus juicios de Nuremberg, ¿sí? Claro. Los juicios contra los responsables del genocidio armenio se dieron en 1918, después de la capitulación otomana, pero fueron anulados por el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, que fue quien tomó el poder después y expulsó a los aliados de esta Turquía derrotada. Ajá. No hubo ningún tipo de castigo legal para los perpetradores del genocidio armenio. De hecho, Mustafa Kemal Atatürk hoy es considerado el padre de la patria en Turquía, y está el país repleto de monumentos y nombres en su honor. Vendría a ser como el San Martín para nosotros, pero en este caso un San Martín criminal y genocida. Claro. ¿Y en Armenia cómo se recuerda esta fecha, este 24 de abril? De una manera muy similar al resto de las comunidades. En Armenia está el monumento que data de 1960. Tener presente que Armenia no tuvo un Estado independiente hasta 1991, que es cuando cayó la URSS. El Estado armenio se constituye en la parte que estaba ocupada por el Imperio Ruso, que se retiró del Cáucaso en 1917 por la revolución, y esa pequeña franja entre 1918 y 1920 permitió la constitución del Estado armenio, que es con fronteras muy similares al que conocemos hoy en día. Fue también uno de los estados que recibió a gran parte de los refugiados del
del genocidio. La comunidad armenia en Argentina es muy grande. Y calcula alrededor de 200.000 personas distribuidas principalmente entre, bueno, la capital federal, Lanús, Córdoba, Rosario y algunos otros puntos del país. ¿Es una de las comunidades más grandes de Latinoamérica, por ejemplo? Es de las más grandes de Latinoamérica, es de las más activas también, Ajá. junto con la comunidad en Uruguay y en Brasil. Tiene una particularidad Argentina respecto al genocidio, que está a la vanguardia del reconocimiento. Es el único de los pocos países en el que los tres poderes del Estado han reconocido el genocidio armenio. Tenemos un reconocimiento por parte del expresidente Raúl Alfonsín en 1987, la sanción de la ley 26.199, que declara el día 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, Sí. que fue sancionada en 2006, promulgada en 2007, durante el mandato de Néstor Kirchner, y una resolución, una sentencia del juez Norberto Yarvide, que aplicando el principio de jurisprudencia universal, que es el mismo que utilizó el juez Baltasar Garzón para los crímenes de Pinochet, por ejemplo, Sí. declaró al Estado turco culpable de la masacre de armenios durante el Imperio Otomano. Es decir, los tres poderes han reconocido el genocidio en nuestro país. ¿Hay estados actualmente que no reconocen que hubo un genocidio armenio? Sí, principalmente el perpetrador, que es el Estado turco, que es la gran batalla. No solo el Estado turco, sino, por ejemplo, Azerbaiyán, que es su aliado y quien hoy continúa junto con el Estado turco con su política de limpieza étnica. Es decir, que no solamente niega el genocidio, sino que tampoco reconoce el Estado armenio. No, ambos dos reconocen el Estado armenio. Lo que niegan es el genocidio. El genocidio. Y no solo niega, el único país que no reconoce el Estado armenio en solidaridad con Azerbaiyán por la guerra de Karabaj, solidaridad entre comillas, ¿verdad? Es Pakistán. Después Armenia es reconocido por todos los países del mundo, pero con estos dos el genocidio se niega no solamente desde los estados, sino que se combate su difusión. El Estado turco y el Estado azerí invierten mucho dinero en negar el genocidio armenio o tergiversar la historia. Claro. Mouratian, ¿qué acciones ha desarrollado o desarrolla actualmente el Consejo Nacional Armenio en Latinoamérica? Bien, el Consejo fue el principal impulsor de la ley en el año 2006. Trabaja con proyectos educativos, iniciativas legislativas. La idea es combatir este negacionismo. En este caso, ustedes saben que es una organización global, funciona tanto en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, como en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica. La idea nuestra permanentemente es que se siga hablando del genocidio armenio, combatir para que el Estado turco lo reconozca y para que el Estado azerí cese con su política de agresión contra los armenios de Artsaj. ¿Qué actividades va a haber este domingo allí en Buenos Aires? ¿Y dónde se van a desarrollar los actos? En principio va a ser la misa que se hace todos los 24 en la Catedral San Gregorio el Iluminador. A las 3 de la tarde está convocado una marcha que arranca desde la Facultad de Derecho hasta la residencia del embajador turco, como se hace todos los años. Y durante la semana cada una de las organizaciones de nuestra colectividad tiene sus actos particulares. Bien, bueno, vamos a recordar entonces y a no dejar de recordar que entre los años 1915 y 1923 el pueblo armenio fue masacrado por el Imperio Otomano. No debemos negar que hubo un genocidio, hay un reconocimiento legal de que efectivamente hace 107 años en Armenia hubo un genocidio perpetrado por el Estado otomano. Aram Mouratian, nosotros le agradecemos infinitamente estos minutos que nos ha dado para nuestro programa aquí en Neuquén Capital. Le mandamos un abrazo muy, muy grande. Otro para ustedes, muchísimas gracias por el tiempo y por el recordatorio. Que tengan buenas noches. Por favor, buenas noches.